¿no? Que solemos tener habitualmente, hoy con invitados aquí a la mesa para charlar un tema que me parece muy interesante, del cual recién estábamos informándonos, algunas modificaciones, algunos cambios que se pueden llegar a venir en el futuro, nuevas decisiones gubernamentales que vienen de la mano de esto, pero la idea es charlar un poquito sobre el cannabis medicinal y demás. Manuela Cosi y Gastón Barreto en esta mañana. ¿Cómo les va? Buen día, bienvenidos. Buen día, ¿Todo bien? Gracias, todo bien. Bueno, Buen día. Perfecto. Manuela, docente, ¿verdad? Docente, así es, profe de filosofía y formadora en el Instituto 22. Perfecto. ¿Y Gastón? Gastón igual, docente de la Facultad de Ingeniería. Qué Sí. bárbaro, maravilloso. Bueno, gracias por haber aceptado la visita y por charlar un poco sobre este tema que, bueno, me parece muy importante, que tiene que ver con el cannabis medicinal, ¿no? Cómo es toda esta movida, la utilidad, obviamente, que está buena. ¿En qué momento estamos en Olavarría con esto? Manu, ¿vos? Sí, en principio, bueno, en mi parte pertenezco a la Asociación de Cannabis Activo Olavarría. Venimos ya hace unos años trabajando en el marco de no solo la militancia y el trabajo más popular, sino desde la mesa de cannabis del Consejo Deliberante. Y hasta llegar acá hemos tenido un camino bastante complejo en un principio. Tuvimos años de mucha militancia de otros compañeros, en donde la estigmatización y el laburo Claro. era bastante complejo. Hubo mucho cuerpo a cuerpo, ¿no? En el cultivar, en el acompañar, en el sostener a los usuarios que lo necesitaban desde un marco de salud integral, decimos nosotros. Ya cuando yo me sumo y ampliamos esa orga y empezamos a pensar cómo trabajar ya para incidir en políticas públicas y pensarnos desde dentro de esos marcos, en Olavarría, con la creación de la mesa, en la que también pertenece Gastón, está el INTA, está el Espacio de Salud, está el Colegio de Farmacéuticos y diferentes organismos que pretenden pensar esto integralmente, Claro. como decíamos. El escenario es otro, ¿sí? Logramos durante un par de años trabajar desde ahí, con capacitaciones, talleres, encuentros, visibilizando y abriendo puertas, porque sigue siendo todavía Sí. un área a trabajar. Sí, tal cual. A sacar los prejuicios, ¿no? A sacar toda esa cuestión que hay que, obviamente, derribar en la sociedad de una vez por todas. Sí, yo creo que ha sido central eso cuando arrancó la discusión en escenario así público a nivel nacional, 2017, 2016, 2017. Con mucho esfuerzo y con esto de ponerle el cuerpo, ir adelante desde las instituciones, desde las individualidades, desde las organizaciones, digo, se logró un montón de cosas en términos de intentar zanjar esos prejuicios que todavía hay mucha resistencia, ¿sí? Y hay un escenario restrictivo porque la normativa nacional es restrictiva, Claro. sí, que seguimos teniendo la misma ley de estupefacientes y esto lleva siempre un escenario restrictivo, lamentablemente. Pero ha habido un montón de construcción de legitimidad y ha logrado sortear por esos obstáculos de los prejuicios, sobre todo de algunas y algunos gestores de turno en su momento que permitieron entreabrir una puerta a un marco normativo más moderno, ¿no? Claro. Más actual y más en dosis de realidad y de evidencia, que es Claro. lo que no tiene el anterior. Así que Claro. eso ha sido una construcción importante en nuestro país y ha habido mucho recorrido a nivel local. Claro, tal cual. Que ¿es mucho más difícil para el interior que hacerlo en ciudades más grandes o no? No sé si más... no creo que sea más difícil. Inclusive imagino hasta que hay hasta más facilidades en la cercanía. Digo, no tengo la Barría como modelo, pero tal vez sí a la Madrid con sus Claro, idas y venidas, claro, que estamos claro, en es verdad. contacto, ¿no? Una ciudad de una dimensión más pequeña, que hoy realmente tiene instalada una infraestructura, toda una cuestión ya productiva en un escenario regional. Y ha madurado mucho más. Y solamente ha tenido la voluntad de la gestión política. Solamente, no es menor. Digo, ha tenido Claro. la voluntad de la gestión política y un apoyo social importante. Digo, pero si comparativamente lo pensamos con el escenario de herramientas que tiene la ciudad de Olavarría, la verdad que es muy minoritario. Claro. Y lo que ha sucedido allá, físicamente, en términos de lo que ya hay materialmente, es bastante más, ¿no? Entonces, Claro. bueno, las ciudades pequeñas parecen unos buenos escenarios y me parece que es la que hay que pensar a partir de diciembre del año pasado. Sí. Los escenarios regionales y locales me parece que van a marcar la diferencia en lo que parece visualizarse un escenario normativo nacional que nos vuelve a llevar unos pasitos para atrás, ¿sí? En términos de restricciones. Bueno, Sí. esto de hoy, digo, lo de reciente, como para hacer a grandes rasgos, tiene que ver con la inscripción, ¿verdad?
Sí, si bien, también cabe destacar que lo que es el ReproCan es el registro que nos permite a los cultivadores, a las asociaciones, y con la pata de la aprobación de la salud, con un médico responsable que firme ese certificado, también veníamos ya desde su implementación, siempre fue teniendo que ampliarse, modificarse, pero en un permanente diálogo, al menos con alguna de las instituciones que en la gestión a nivel nacional anterior lo coordinaban, pero hace unos meses tuvimos una secuencia de varios meses en espera para la aprobación del permiso, con algunas salvedades que ameritaban, me parece, o venían preparando el terreno a lo que hoy se dio, que si bien lo más responsable sería que lo sigamos pensando y analizando, claro. Desde las agrupas, lo que ya pudimos ver es que limita, por ejemplo, la cantidad de personas para las que uno podría cultivar solidariamente, que pide determinados requisitos a la parte de salud, como que el personal de la salud tenga diplomaturas especializadas en cannabis. Hay un ítem que insisto, es a trabajar con la pata de la justicia, que todavía es una gran deuda pendiente, al menos en nuestro distrito. Incorporan la posibilidad de dar información bajo situaciones de investigaciones o procesos judiciales, al menos lo que desde las agrupas pudimos ver. Por ahí Gastón puede sumar más desde el otro plano. Lo mismo que logramos metabolizar hace una hora que recibimos esto más o menos en nuestro teléfono. El boletín oficial es de la madrugada. Sí, tal cual. Y está en sintonía con lo que veníamos esperando. Tal vez había una mirada de que iba a ser un poco más restrictivo, porque se venía discutiendo eso en el seno de organizaciones que participan o que son parte del Consejo Consultivo Honorario que depende del Ministerio de Salud, que es un órgano consultivo del Ministerio, que no ha funcionado durante este año, pero sí ha habido algunas reuniones informales, llamaron ellos, con organizaciones. Y se venía discutiendo en la oralidad de que se iba a restringir en patologías. Hoy lo que pasaba, o lo que sigue pasando, por suerte, porque esto no cambió nada, parecería, esta normativa, es que el médico puede prescribir cannabis, lo hace a través de este consentimiento bilateral para el síntoma y la patología que él decida, ¿sí? En su incumbencia profesional. Se venía diciendo que se iba a restringir en qué patologías. Bueno, eso no pasó, ¿sí? No digo que eso sea bueno, digo, porque es un paso para atrás. Claro. Pero eso que se venía viendo, decir, bueno, va a llegar esto, bueno, esto no llegó, pero va llegando en cuentagotas, restringe, pone una situación a los profesionales de la salud que prescriban en tener que capacitarse especialmente en cannabis. Claro. Yo no sé si existe una diplomatura en opiácidos. No. Capaz que, pero es mi ignorancia, capaz que existe. Pero para recetar opiácidos no sé si existe una diplomatura en ello. Y que también tenemos que pensar que si es eso lo que se va a pedir, también garantizar esa formación y esos espacios de apertura. Hasta ahora todo lo que es formación nace del seno de las universidades públicas o de la articulación, entre agrupaciones y espacios como Universidad de Cannabis, o en este caso la Facu de Medicina acá, y así en términos territoriales y regionales en todo el país. Claro. Entonces, demandar algo que me parece que también hay que poder garantizarlo, habla un poco de monitorear, de acercar a esto, que ya lo han dicho públicamente, el objetivo de decir, bueno, lo han dicho los voceros presidenciales y demás, ¿quién dice cuál es la patología o no? Como dice Gastón, ahí pareciera que se pusieron un freno, pero en otras cosas no ha habido mucho avance también. En el plano industrial no se ha movido el Aricame, se promueve la industria del cannabis y todos sus derivados, pero no hay, los entes que regulan o que según la ley se estableció no han tenido movimiento ni han convocado al trabajo. Claro. ¿Cómo podríamos explicar el cannabis medicinal? Para aquel que no está en torno a esto, que nunca escuchó nada del cannabis medicinal, ¿cómo lo podríamos hacer una bajada a tierra rápida? Mirá vos, a tierra justo, ¿no? Donde nace el cannabis, donde viene la planta. Qué difícil en pocos caracteres, pero... Digo, no sé si poco, pero básicamente es una herramienta. Es una herramienta de uso terapéutico ancestral. Digo, desde ese lugar donde, y esto no se nos ocurre a nosotros que venimos a hablar de cannabis, digo, hay estudios antropológicos donde demuestran que civilizaciones ancestrales han usado el cannabis y está registrado y hay evidencia para distintos rituales espirituales, pero también para un uso terapéutico. Digo, de ahí a un recorrido de la historia demuestra el uso terapéutico. Esto estaba en la farmacopea y estaba en las farmacias de hace 2 siglos atrás como tintura para uso para dolores menstruales, yo qué sé, por decir algo. Después vino todo unos 100 años de prohibicionismo que llevó, y el cannabis perdió la pulseada de alguna manera desde el capitalismo, desde lo económico, con otros materiales que llegaron, ¿sí? Materiales en términos amplios, porque también se usaba para fibra textil, pierde en todo sentido de ese lugar, se genera una normativa centrada en el norte de nuestro hemisferio y derrama en un prohibicionismo, digamos, hacia todos lados.
digamos, y ese es el abordaje. Desde ese lugar, digo, metiéndonos ya medio en la construcción histórica de la cosa. Digo, no tenemos que andar justificando muchísimo ahora la evidencia de uso. Busquemos la historia, digo, esto sucedía. Ahora lo que ha generado esos escenarios de prohibicionismo que ha, de alguna manera, impedido que existan los marcos normativos para que la ciencia genere la evidencia que estamos acostumbrados a tener hoy. Una cuestión de costumbres, ¿no? De construcción cultural. Digo, nosotros necesitamos una evidencia con ciertos estándares que generalmente tampoco los imponen las sociedades soberanas. Digo, generalmente son estándares que también se proponen desde algunos lugares medio centralizados donde es imposible. Digo, ¿quién hace investigación en salud en términos de desarrollo de medicamentos? Y la verdad que son los países más desarrollados, o en definitiva los que tienen más guita. ¿Sí? Y es difícil lograr la investigación soberana por los estándares mundiales que se imponen, que los pueden cumplir muy pocas. Eso termina sucediendo. Y perdón, Gas, puede que no coincida, pero digo, no, que también un poco esos estándares lo impone la planta, ¿no? Desde algún lugar, que lo hemos conversado y lo trabajamos un montón, porque desde las organizaciones hacemos mucho hincapié, algunas discusiones se han saldado socialmente, no todas, entonces la pata de la articulación de las agrupas con la universidad, con el Estado, con el ámbito de salud, es justamente porque esa planta, estandarizar o pretender un comportamiento universal es muy complejo, como planta ancestral, como comportamiento, como genética que decimos en el ámbito que cada cultivador o cada agrupación viene sosteniendo, ¿sí? Paulatinamente, que lo viene sosteniendo con usuarios y que dan respuesta de alguna manera a, bueno, cómo consolidamos esa info, cómo nos basamos, desde qué lugar parte, por ejemplo, un cultivo como el que Gastón podría contar, que tenemos hoy en la Facu, donde si bien nace de un proyecto universitario, también se hizo y creció desde el acompañamiento con agrupaciones. Entonces, ese lugar pretende romper un poco con esta lógica, pretende romper con la lógica más capitalista de poder tener determinado producto que hoy puede comprar por internet o podés comprar en la farmacia que sale fortuna y que no siempre va a dar la respuesta a todas las patologías de la misma manera. Claro. Yo creo que esto fue una gran intro para de alguna manera decir esto no es ibuprofeno. Digo, es un escenario distinto, ¿no? Claro, bien, un poco esa es la lógica. Bueno, ahora sí, igual así respondo a tu pregunta. Digo, si uno analiza la construcción de la evidencia desde la medicina basada en evidencia o de la evidencia más dura al lado científico, hay evidencia científica. Entonces decís, bueno, ¿para qué sirve que me trataste de preguntar eso? Bueno, hay un registro amplio de uso en dolor. ¿Es el síntoma más estudiado con más evidencia? No, tal vez no, pero sí es el síntoma más seguido en términos de encuestas estructuradas a nivel mundial. Entonces vos agarrás un trabajo publicado de una encuesta en Canadá, o en Estados Unidos, y uno en Argentina, y uno en la Barría, que se está por publicar en una revista de la Universidad de San Martín, que hicimos en conjunto con la Facultad de Ciencias de la Salud, y aparece el dolor, la artrosis, el insomnio, todo como síntomas pasibles de ser tratados con cannabis. Esto es un estudio generalmente de percepción de los pacientes, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué perciben? ¿Qué percibieron cuando arrancaron la dosificación con cannabis? Bueno, que podían dormir mejor, que la escala de dolor subjetiva realmente ellos detectaban un menor dolor, que podían bajar la dosis de otros medicamentos. Eso no viene a ser la panacea ni la solución de nada, viene a complementar aquello que ya sucede en la necesidad insatisfecha de abordar la salud, ¿no? Claro, estamos en esos escenarios, ¿no? Que queremos salir a los que de alguna manera se puede hacer una lectura que estamos más pro cannabis, queremos venir a regalar cannabis para todas y todos, ¿no? Ese es el escenario, es un escenario a través de demanda social, de necesidad insatisfecha, de una planta, ¿sí? O derivados de una planta que vienen a complementar esa necesidad, ¿sí? Y que vienen a tratar de buscar, a paliar determinados síntomas. ¿Siempre funciona? No. ¿Funciona en el acto? No. Hay algunas personas que no están predispuestas al cannabis, ni biológicamente ni psíquicamente a poder consumir cannabis. Entonces, bueno, ese es el escenario, es bien complejo. Bueno, ¿cuántas cosas hay que tener? Claro, hay que tener mucho en cuenta para esto, para el momento de ir a buscar una solución con el cannabis, ¿no? Exacto. Sí, y perdón, pero en ese marco de lo que dice Gas, también sucede que a quien sí le responde, a quien sí da respuesta, pensar un plano soberano de acceso, pensar un plano de acceso a la salud integral, de que sea para todos y todas, implica inevitablemente que deje de estar en manos de solamente agrupaciones, asociaciones o voluntarios que llevan adelante o llevamos adelante la bandera de lo colectivo, sino pensar dentro de las políticas públicas, porque están las condiciones, porque se puede pensar desde ese lugar, cómo laburar para que quienes no puedan acceder. Claro. Porque no solo se trata, de poder tener una planta en tu casa y saber cómo hacerlo, que la información no solo, es accesible, sino que hay
muchísimas personas que estamos dispuestas a acompañar ese proceso, sino cómo ofrecemos también una mirada integral de la salud desde las políticas públicas. Claro. Y ese es un poco el camino que tratamos de venir trabajando con la gestión. ¿Es fácil de generar el aceite del cannabis o no? ¿O es un proceso engorroso, digamos, o que tiene su momento? A ver, yo entiendo que es un proceso tan complejo como obtener un derivado de cualquier otra material vegetal, ¿sí? No reviste una complejidad distinta. O sea, lo que complejiza la obtención y genera productos costosos, ¿no? Hoy hay productos en farmacia. Claro, sí, ¿no? verdad, que verdad. son específicamente de un componente derivado del cannabis, que es de cannabidiol. Cannabidiol, Lo vamos claro. a comprar hoy con bupiol a la farmacia. Me perdí de la actualización del precio, pero debe salir el frasquito 700 lucas, más o menos. ¿Sí? Hoy, los 100 miligramos por mililitro, que deben ser 30 mililitros en total, tiene ese costo. Digo, es algo caro. Vos decís, el proceso debe ser re complicado. No. O sea, lo que pasa es que hay un montón de restricciones normativas. Entonces vos, para generar un cultivo de cannabis con fines de producción, te piden un montón de medidas de seguridad, dobles perimetrales olímpicos, seguridad 24 horas, sistema de cámara, de monitoreo. Digo, justicia y las cuestiones, las normativas nacionales piden un montón de cosas que terminan encareciendo un montón eso que se genera como producto con un estándar farmacéutico, ¿no? que es alto. Entonces no reviste una complejidad, no hay un desafío en el proceso. Digo, ¿hay soluciones soberanas? No, digo, eso es lo que son necesarias construir. Ese es nuestro norte como actores, como parte del Estado, ¿no? De estar viendo, bueno, dónde el acceso sigue estando igual que hace 6 años, que básicamente no hay acceso. Bueno, los sectores más vulnerables. Digo, esos sectores no han sido atendidos por ninguno de nosotros, y lo que hemos intentado no ha alcanzado, ni por el Estado, ni por el privado, ni por la farmacia, ni por ninguna organización. Digo, estoy siendo exagerado, alguien ha atendido eso particularmente Sí, en un territorio, pero nadie se está preocupando por esa gente que no tiene acceso. El resto consiguió. Básicamente en estos 5 años. ¿Por qué? Porque consigue el teléfono de Gastón, de Manuel, le llaman, ¿dónde Del médico, podemos? ¿Cuál es el Claro. médico? Pero hay un sector vulnerable con el cual es nuestro norte, de alguna manera, y siempre estamos ocupados y preocupados, pensando en un proyecto productivo local que atienda eso. Porque si bien sería novedoso, interesante y está en la estructura, ya sucede. Digo, Exacto. esto sucede en La Madrid, esto de alguna manera hay una estructura en San Vicente, hay varios lugares donde eso ya está caminando. Y Claro. pensando un poco en esto de que decía Gastón, de esos sectores más vulnerables, que dentro de los discursos que circulan o de aquellas patas más complejas, que obviamente mientras que esté, seguimos insistiendo, la ley de estupefacientes vigente, es muy complejo abordar una parte de ese tema, pero otra parte se puede profundizar, ahondar, ampliar. Y desde ese marco, sí, dentro del latiguillo entra que es la puerta de entrada a otras drogas, que lo hemos escuchado desde Claro. muchas Sí, tal personales de la justicia y demás. Tenemos que empezar a derribar con eso, porque creo que desde la Guerra Fría en adelante el delito nos va de abajo hacia arriba, y entendemos, y quienes trabajamos por el acceso al cannabis medicinal lo hacemos en un lugar sumamente responsable, en donde todas las patas tenemos que estar sentados juntos pensando el mejor marco normativo posible. Y como decía Gastón, a nivel local y regional tenemos condiciones para eso. Claro, tal cual. Cambiaría mucho con la ley, ¿no? Cambiando la ley, digo, de estupefacientes cambiaría Sí, bueno. notablemente la situación. Sí, totalmente. Muchos en algún momento pensamos que la normativa, la reglamentación de la ley 27.350 que generó este ReproCan y esta legislación bastante progre a nivel mundial, digo, muy interesante. Muchos pensamos que todo bien, pero que iba a ser un salto, iba a ser la transición de la legitimidad para pensar una ley adulta de estupefacientes, o al menos desclasificar el cannabis dentro de esa lista. Bueno, no pasó, ¿sí? Yo ilusamente tal vez pensamos algunos de que era el tránsito, porque Cayeron en la trampa. y porque termina siendo el ReproCan, termina siendo el único paraguas que hoy existe Exacto. para el uso de cannabis, uso en general, ¿sí? Más allá del terapéutico. Y la verdad que es el único paraguas normativo que existe. Entonces eso de alguna manera si se sostiene en el tiempo esto que te está pasando, desde mi visión distorsiona en alguna medida, ¿sí? el espíritu que tenía ReproCan en su inicio. Digo, desde mi mirada, no hace falta para alguien que quiera hacer un uso adulto de cannabis, sin molestar a un tercero, inscribirse en el Ministerio de Salud. No lo hago yo para tomar Malbec, me encanta el Malbec. ¿Sí? Claro. Y tengo efectos adversos y una evidencia de efectos adversos sobre esa sustancia que es el alcohol, que es Sí. bastante más grave. Pero no le pido en un términos de certificado a mi impacto. médico con diplomado en
Claro. Sí, no hay un consentimiento bilateral para tomarme un Malbec Roble que me gusta. Entonces, digo, discutir en clave adulta eso que sucede, digamos, es muy necesario, ¿sí? El mundo del negocio también, imagino, tiene mucho que ver en esto, ¿no? Digo, la situación, digo, de que la planta soluciona muchas cuestiones que por ahí vienen por otro lado, que es donde se genera una cantidad de dinero enorme, ¿no? Es de las drogas más consumidas del mundo, ¿no? Sí. Si no es la más consumida, creo yo, y la estadística me falla, y eso se hace en el marco de un comercio ilegal, el narcotráfico, digo, Por también hay un eso- montón de intereses, ¿no? Exacto, por eso también digo, desde las organizaciones y el trabajo que venimos haciendo es por qué sigue siendo la principal demanda o el enseñar a plantar o el taller. Digo, muchos compañeros de la Orga han producido aceite solidariamente durante muchos años y hoy se está en una posición hace unos años de trabajar en la transmisión de saberes, en el conocimiento de la planta, porque primero te corre de circuitos que son no solo ilegales, sino que te ponen en riesgo, que entramos en vulnerabilidad. También está la salud de por medio, estamos hablando de personas que van a hacer un uso medicinal. Claro. Entonces, cuanto más se conozca la planta, cuanto esa genética sea la que venimos trazando, o al menos se viene pensando desde qué lugar, aunque no se tenga el dato certero, nos permite otro acompañamiento. Entonces se apunta a, bueno, querés, necesitas, plantemos, pensemos, brindemos herramientas, pero insistimos en que no son todos los que están en esas condiciones. Más de una vez estamos hablando de personas que necesitan realmente un tratamiento paliativo o para mejorar la calidad de vida y que no están en condiciones de afrontar o cultivos o producción de aceite. Y con esto que llegó hoy seguiremos analizando y pensando cuáles son las consecuencias, pero los cultivadores solidarios bajo el ala del ReproCan venían teniendo cierto paraguas y hay que ver cómo continúa. Claro, cómo repercute esta decisión última, ¿no? Que apareció en estas últimas horas. Los beneficios son muchos, como ustedes explicaron ahí, digo, la gente. ¿Se consume más en adultos o también se vuelca mucho a los chicos? Porque lamentablemente los chicos también, ¿no? Tienen sus cosas, Sí. sus dolencias y demás, sus momentos, y hay muchos que necesitan del cannabis medicinal. Lo usa, a ver, la población que más usa cannabis es adulto, y yo me atrevo a decir, si yo no tengo los números acá, adultos mayores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto mejora la calidad de vida. En Claro. general, al quien encuentra una dosis de confort y encuentra el tipo de composición química en el cannabis, luego la diversidad química que tiene el cannabis es tremenda, ¿eh? O sea, ojalá fuera uno y no estaríamos discutiendo o esto lo hubiésemos zanjado capaz que más rápido. Hay muchas variedades de cannabis distintos, eso está asociado a una complejidad química distinta y cada organismo no responde igual a esa variabilidad química, ¿sí? Pero dentro de ese escenario variable, el adulto mayor es el que entendemos, por los registros que estamos teniendo, que es el que mayor uso hace. Lo que ha tenido mayor impacto en la difusión ha sido las y los niños, ¿no? Que apareció en algún momento en la escena como el cannabis como opción para una estrategia para combatir convulsiones, Claro, epilepsia refractaria, ¿no? No es una mayoría, ¿sí? De hecho es una recontra minoría. Sí. Aquellos menores que usan cannabis o cannabidiol en particular como sustancia química derivada del cannabis, cannabidiol para combatir convulsiones. No, el escenario está en adultos. Digo, sueño, ansiedad, apetito, dolor. ¿Sí? Artrosis, artritis, yo qué sé, todas cuestiones que llegan generalmente en tránsito de vida de adulta. Sí, que conozco. Tengo un familiar que prácticamente no podía desplazarse, caminar y con el consumo del cannabis medicinal tiene una vida, normal. Mejoró muchísimo su calidad de vida. Y él, obviamente, que antes era toda hoy es uno de los abanderados que dice, che, es por acá o esto viene bien, ¿no? Lo que no quita, perdón, con tu pregunta, que nosotros también trabajemos desde una mirada súper crítica y responsable frente al consumo adulto y el consumo joven. Cuando nos vienen a preguntar o cuando es una temática en boga, digo, hoy nuestros pibes y pibas en secundaria, por supuesto que tienen el tema en boga, que se interesan, que preguntan, que consultan, que se forman, asisten a talleres, y ahí el eje sigue siendo el mismo y nosotros no nos corremos. Cualquier consumo en menores es un consumo problemático, hay que trabajarlo de forma responsable y con una mirada integral respecto de la salud. Pero desconocerlo también habla de que si dentro del aula, dentro de la familia, nos corremos de ese compromiso, también instalamos el prohibicionismo basándonos en un montón de prejuicios. No por eso, como dijo Gastón, estamos diciendo el cannabis es ibuprofeno.
sí responde ante la necesidad de trabajar desde todas las patas responsablemente. Claro. Bueno, imagino alguien que puede estar escuchando, que puede estar mirando la tele ahora y demás, ¿cómo se contacta con ustedes? Si quieren sacarse dudas, quieren tener información, quieren, bueno, ver cómo es un poco toda esta situación, llegar al cannabis, a probar si es por ahí la solución a su mal, a su queja, ¿cómo hacen? Bueno, en el caso mío particular, que dirijo el proyecto Universidad de Cannabis, es un proyecto de la universidad pública. El proyecto está activo, tiene un cultivo experimental. No generamos productos, pasa recurrentemente, ¿no? Que la gente llama y dice, Gastón, necesito cannabis, quiero cannabis, vendeme cannabis. Vendeme cannabis. Nosotros no generamos productos para uso humano, ¿sí? Ni para ensayos de investigación, ni para productos de uso, ¿sí? Nosotros generamos ensayos de investigación para generar evidencia intralaboratorio, ¿sí? Pero de todas maneras, tenemos acceso a la información, venimos con un recorrido, tenemos alguna información y lo más importante es que tenemos un montón de contactos a nivel nacional, que lo que no sabemos nosotros que es un montón, y la mayoría seguramente, tenemos la opción de articular para buscar las respuestas. Entonces, el espacio está abierto, Avenida del Valle 5737, preguntan por Gastón, somos chiquitos, nos conocen y van, charlamos. El container ahí. El container blanco. llaman a la facultad, la universidad pública es un espacio abierto donde los proyectos son también de la sociedad. Este proyecto fue concebido y construido con la sociedad. No hubiese sido posible sin el conocimiento cultural de gente que sí sabe de la planta, que son cultivadores de hace 20 años. No estaban los biólogos, ni en la gente, ni en los agrónomos que hoy sí están en el proyecto y laburando y siendo parte formal, pero formándose, ¿sí? Formándose. Así que, nada, el teléfono de la facultad, se acercan, estamos siempre disponibles para contestar las preguntas, y si no, las redes, Universidad y Cannabis, @Universidad y Cannabis, es el Instagram también nuestro del proyecto, y ahí pueden canalizar las preguntas. Espectacular. Gastón, Manuel, les agradezco la visita. Lo voy a comprometer para un futuro porque es un tema que da para hablar enorme cantidad de tiempo. Obviamente, imagino que van a seguir apareciendo algunas situaciones más para ir aclarando demás cuestiones, pero es un tema verdaderamente interesante e importante, que me parece que está bueno, así que los comprometo a un futuro. Veremos en qué fecha más adelante, pero estaría bueno seguir charlando un poquito sobre esta situación, ¿sí? ¿Sí les parece? Yo recontra disposición y es un placer, y estamos bastante comprometidos y apasionados con la cosa, así que encantado siempre. Espectacular, gracias. Buenísimo. Gastón Barreto, señores, y Manuel Acosa han pasado en esta mañana charlando un poquito sobre el cannabis medicinal, toda esta situación que, bueno, es muy buena en muchísimos casos. Hay que informarse, simplemente eso. Hay que informarse y obviamente ir para ese lado, buscando con la información, las herramientas necesarias para poder tener todo lo que se necesita y obviamente, buscar lo mejor para uno.